Omar, ¿cómo ves el tema de la crisis? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno o cuál es el escenario en el cual Bolivia va a estar pues a raíz de lo que estamos viviendo, la pandemia y las secuelas, sobre todo lo que se golpea a la economía nacional? Muchísimas gracias, José Antonio. Encantadísimo de estar nuevamente en tu programa y poder dialogar sobre temas que de verdad nos parecen importantes. A ver, la pregunta que me planteas es realmente complicada, difícil, en la perspectiva de qué puede hacer un gobierno al asumir tras las elecciones. Y eso no se puede estrictamente vincularse al plano económico, es decir, no puedes tomar decisiones sin pensar en el plano político y en el plano social, digo decisiones económicas. Y en ese contexto, lo que se me ocurre es primero dar una mirada al plano político, y ahí hay dos opciones tras el proceso electoral. Por un lado, que gane una opción opuesta al movimiento al socialismo, en cuyo caso la situación es complicada, porque creo que a partir de ganar las elecciones tendría que construir un sentido de gobernabilidad, y eso significa alianzas para tener un legislativo que acompañe a las percepciones políticas, sociales y económicas que tenga esa gestión, por un lado, y por el otro lado debe llevar adelante tareas importantes también, porque el movimiento al socialismo ha constituido una estructura orgánica de movilización social que es muy fuerte. Entonces le tocará inmediatamente comenzar a desestructurar esa capacidad de movilización, porque podría convertirse en una situación terriblemente compleja. Y un último escenario más es que tiene que trabajar en ajustar o acaso adecuar la institucionalidad a sus percepciones gubernamentales. Eso si es que llega a ganar una tendencia política opositora al MAS. En el otro terreno la situación también es compleja, porque si el movimiento al socialismo logra hacerse nuevamente con el poder, cosa que las encuestas no vaticinan por lo menos una situación de esas características, pero hay que tomar como un escenario posible, ahí la situación también es compleja, porque el movimiento al socialismo creo que llevaría adelante, en su afán de gozar de gobernabilidad, un fortalecimiento muy grande de su capacidad orgánica de movilización, considerando que ya no va a tener la hegemonía en el legislativo que actualmente goza. Entonces, por los dos lados es complicada la toma de decisiones políticas para temas económicos. El escenario social lo conocemos por demás, es un escenario social muy complicado también, porque tiene dos actores. Tenemos una Bolivia medio fragmentada, y eso condiciona un escenario muy crítico de verdad, cuando los dos lados existentes parecen tener discursos muy contradictorios. Entonces también ese es un elemento que pesa a la hora de tomar decisiones en el plano económico. Pero además de ello vamos a salir, o por lo menos se va a enfrentar las fases de la pandemia, fases finales o de repente de un rebrote, etcétera, etcétera. Y eso también tiene su ingrediente, porque eso va a significar una gran conflictividad social. No te olvides que la pandemia deja un descalabro económico, pero el descalabro más fuerte es el descalabro social, porque el desempleo tras de sí esconde una serie de otros elementos, como son la pobreza, la situación de violencia, etcétera, etcétera. Es un conglomerado de cosas. Entonces, estos dos escenarios, el político y el social, son elementos que van a condicionar la toma de decisiones económicas. Y ahora, entrar al ámbito económico también, una nueva estructura de gobierno tiene que sopesar unas miradas de corto, mediano y largo plazo. Vayamos por la primera, en el corto plazo. ¿Qué entendemos que debe hacer en el corto plazo? Aquí debe apagar el incendio deveniente de la situación económica emergente ya del último tiempo del gobierno de Morales, pero además las condiciones objetivas que dejan la pandemia en nuestro país. Y las condiciones objetivas son un decrecimiento de la economía, se calcula de 6 a 7%. Eso todavía no se sabe a qué nivel puede llegar, pero que va a ser muy fuerte, sin lugar a dudas. No solo en Bolivia, sino en el propio planeta. Hay regiones mucho más afectadas y otros con menor afectación. Entonces, ese es un tema muy complicado. Para ello, debe llevar adelante una tarea muy fuerte de reactivación del aparato productivo. Ya se está trabajando, de hecho, de alguna manera, pero esto tiene que ser mucho más. Dinamizar la economía para revertir y tratar de encontrar niveles de mejora de las condiciones económicas. Y aquí hay dos escenarios claves. Es cómo trabaja
en el lado de la demanda y en el lado de la oferta en nuestro país y los recursos de los cuales dispone. En el plano de la demanda, seguramente que se va a apuntalar fundamentalmente a crear empleo, bajo las diferentes características, porque el empleo es uno de los elementos dinamizadores de la economía. Pero para llevar adelante la creación de empleo, también necesita trabajar en la oferta, que quiere decir en el sector empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, en el plano de la demanda ya he estado trabajando con dotar de bonos, de generar un nivel de demanda importante en nuestra economía, y tras la pandemia y al asumir al gobierno seguramente las condiciones van a ser críticas. Entonces, en ese escenario va a tener que implementar una serie de proyectos que por sobre todo apuntalen a la generación de empleo, como lo está haciendo el actual gobierno, pero de una manera más dinámica y además más consistente, por un lado. Por otro lado, ya en el lado de la oferta, tiene que reactivar el aparato productivo de nuestro país en los diferentes planos. Y esto significa el llevar adelante una serie de incentivos al sector empresarial, y eso también es complicado. Entonces, para llevar adelante esos incentivos tiene que trabajar en la parte seguramente impositiva, en la parte crediticia, para hacer que se tengan créditos más blandos en términos de intereses y que tenga mayores posibilidades en términos de tiempo para pagar esos créditos. Entonces, también es una tarea complicada porque además de ello tiene que conseguir esos recursos, y esos recursos tiene dos posibilidades de conseguirlos: en forma externa y en forma interna. En forma interna, peligroso, porque la deuda interna ya de hecho está muy grande y seguir recurriendo a la deuda interna es muy complicado. Pero en el plano externo también es complicado, porque todos los países están pugnando por conseguir recursos para nuevamente reactivar sus economías, lo que quiere decir que va a ser complicado conseguir, pero las condiciones para conseguir son las más difíciles. Es decir, va a tener que conseguir recursos que seguramente van a tener mayores niveles de tasa de interés, pero además habrá que ver los plazos, etc. Entonces, es un elemento muy complicado el trabajar en esos horizontes. Pero después de eso, tiene que pensarse en elementos ya de mediano plazo. Y en el mediano plazo hay elementos muy complejos, como cuál va a ser la capacidad de llevar adelante políticas que permitan la reactivación económica y con esta el crecimiento de nuestra economía. Eso es muy complicado. Para ello tendrá que dotarse también de mucha inversión, y eso significa de construir una nueva institucionalidad que garantice la posibilidad de los actores a acceder a ir a la inversión, porque tienes que garantizarle al que quiere invertir, tienes que garantizarle su dinero, y eso significa construir una institucionalidad fortalecida que garantice esa inversión que se va a realizar. Entonces, pero además tienes que atacar algunos elementos ya que se van a convertir o que se están convirtiendo en perniciosos y muy preocupantes, que son por un lado el déficit fiscal, que está creciendo siempre. Hay que ver hasta qué nivel se puede llegar. Entonces habrá que tratar de contraer el déficit fiscal, por un lado. Habrá de tratar de contraer la balanza comercial, que también es deficitaria en nuestro país en los últimos años, y no va a ser extraño que en este año también y en el próximo. Entonces hay que tomar decisiones sobre esa base. Hay que tratar de generar incentivos a esa inversión al margen de lo que significa la institucionalidad y la normativa que garantice la inversión. Hay que generar otra serie de incentivos, que también es otro elemento en el que hay que trabajar. Y finalmente hay que mirar también el largo plazo, y ahí también hay otras dificultades muy grandes, porque hay que solucionar problemas estructurales muy complejos. Es decir, y esos problemas estructurales es por ver si nuestro país va a seguir apuntando a su vocación primario exportadora, a que la acumulación se dé a partir de los sectores primarios de la economía y extractivistas sobre todo, es decir, basados en la minería y en el petrolero. Habrá que ver cómo se implementan políticas que apuntalen a dinamizar y a fortalecer otros sectores de nuestra economía que tengan mucho más valor agregado del que ponemos básicamente en las materias primas. Ese es uno de los temas. Y otro de los temas de crucial y fundamental importancia tiene que ver con que no haya las dos Bolivias que existen, porque en nuestro país pareciera que hubiera una Bolivia ilegal, una Bolivia clandestina económicamente. Entonces tenemos que lograr
hacer de que la Bolivia sea una donde todos tengamos derechos y obligaciones en igual proporción, y a partir de eso recién a los más necesitados darles seguramente más y a los menos. Pero yo creo condensaría en una visión de esas características las decisiones o los criterios que se deben tomar, y aparte de ello habrá que entender también cuál va a ser la percepción del uso del Estado tanto en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, porque hay una corriente muy fuerte que es una corriente que abandera una consistente presencia del Estado, y la otra es una corriente que por el contrario más bien trata de limitar la presencia del Estado, y ese es un elemento conceptual filosófico que va a definir el accionar de los tomadores de decisiones en materia de economía. Digamos que así podríamos entender a grosso modo, mi querido José Antonio, lo que puede pasar o lo que debería hacer un gobierno para adelante.